Los compuestos bioactivos podrían definirse como aquellos compuestos químicos generalmente de origen natural, al menos en primera instancia, que ejercen algún efecto fisiológico beneficioso sobre el organismo. La tendencia a añadir compuestos bioactivos a los alimentos para mejorar la salud del consumidor, que ha sido muy fuerte en los últimos años, con toda probabilidad se incrementará significativamente en el futuro, en paralelo al creciente conocimiento del impacto de los componentes de los alimentos sobre la salud humana. Pero claro, ¿qué son los alimentos funcionales? Como ha explicado antes la doctora Peña, son aquellos que favorecen la salud humana más allá de la provisión de nutrientes básicos. Una definición sería aquellos alimentos que tienen efectos satisfactorios demostrados sobre una o más funciones del cuerpo humano, además de los efectos nutricionales, de forma que favorecen el estado de salud y bienestar y disminuyen el riesgo de padecer enfermedades. En los próximos minutos nos centraremos en algunos compuestos bioactivos, que o bien están presentes de manera natural en los alimentos o bien se añaden a estos, pero siempre teniendo una cosa muy clara. El objetivo de un alimento funcional es producir efectos fisiológicos beneficiosos, pero en un rango de magnitud muy alejado del de un fármaco, ya que no pretende tener efecto terapéutico y, por supuesto, debemos evitar cualquier tipo de efecto secundario, incluso tras la ingesta continuada y repetida del mismo. Por otra parte, una de las barreras para validar in vivo los efectos demostrados in vitro es la baja biodisponibilidad oral de muchos de estos compuestos, debido, en parte, a sus características físico-químicas, así como a su importante metabolismo persistémico, es decir, a una metabolización previa a su paso a la circulación general, que hace que se reduzca su concentración en los tejidos diana. Todo ello da lugar a una biodisponibilidad oral muy reducida. Por ejemplo, cada vez hay una mayor evidencia de que los compuestos fenólicos conjugados son tratados por el organismo como xenobióticos, es decir, como sustancias ajenas al organismo y, por lo tanto, son sometidos a unos procesos intensos y rápidos de metabolización y eliminación. Así, salvo algunas excepciones, los polifenoles de la dieta no aparecen en el sistema circulatorio como precursores, sino como derivados glucurónidos, metilados o sulfatados. Es más, cantidades sustanciales de polifenoles alcanzan el intestino grueso, donde realmente son degradados por la microbiota. Hoy en día, de hecho, se están investigando diversos compuestos de origen natural que tengan diversos efectos beneficiosos. Por ejemplo, en el caso de la obesidad y sus comorbilidades asociadas, se está trabajando en el desarrollo de compuestos saciantes, inhibidores de la absorción de nutrientes, promotores del gasto energético y reguladores de procesos asociados con la obesidad, como son el estrés oxidativo y la inflamación, la adipogénesis o la lipólisis. A lo largo de los últimos años se han propuesto diferentes compuestos bioactivos que pudieran ser utilizados en el control de peso y la prevención de la obesidad, mediante el incremento del gasto energético, el metabolismo basal y la termogénesis. En este último caso se produce, en respuesta al frío o a la dieta, una oxidación ineficaz de ácidos grasos procedentes de la lipólisis, mediante disipación de energía en forma de calor. El responsable a nivel molecular de esta termogénesis adaptativa en el tejido adiposo marrón es la proteína desacoplante o UCP, expresada característicamente en la membrana interna mitocondrial de los adipocitos marrones y que cuando está activa desacopla la oxidación de sustratos de la producción de ATP, generando calor. Entre los compuestos con actividad termogénica se incluyen la cafeína, la capsicina y catequinas contenidas en diversas variedades de té, como el verde, el blanco o el oolong, ya que parecen incrementar el gasto energético y la oxidación de grasas. Además, se ha propuesto que pudieran contrarrestar el descenso de la actividad metabólica asociado a la pérdida de peso a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, el consumo de alimentos que contienen capsicina, el compuesto que hace que el pimiento sea picante, promueve la disipación de energía y podría ser útil para ayudar a la pérdida de peso. Se ha visto también que esta familia incrementa los niveles de UCPs, las mencionadas proteínas, en el tejido adiposo, que, como se ha comentado anteriormente, desacoplarían el transporte de protones en la mitocondria, derivando energía hacia la generación de calor, en lugar de su acumulación en el organismo en forma de ATP. Por otro lado, un cierto nivel de estrés oxidativo, entendido como la generación de especies reactivas de oxígeno o nitrógeno a nivel celular, es necesario para determinados procesos fisiológicos. Sin embargo, en los últimos años, y tal como ha explicado previamente la doctora Moreno, se ha constatado que los individuos obesos tienen mayores niveles de estrés oxidativo e inflamación que los individuos de peso normal. De manera similar, se ha asociado este aumento del estrés oxidativo con otras patologías relacionadas con la obesidad, como la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 o las enfermedades cardiovasculares. También se sabe que la ingesta habitual de alimentos con alto contenido en grasas y ricos en hidratos de carbono, típico del patrón dietético occidental, aumenta el estrés oxidativo y la inflamación en personas de peso normal, pero más aún en los obesos. Este aumento del estrés oxidativo celular afecta a los principales tejidos que intervienen en el metabolismo energético, en particular al hígado, el músculo esquelético, el tejido adiposo y el plasma.
Además, este estrés oxidativo asociado a la obesidad sería un mecanismo que favorecería el progreso de la enfermedad hacia la inflamación, al destruir biomoléculas antiinflamatorias como los ácidos omega 3. Como consecuencia, el estrés oxidativo y el estado inflamatorio se retroalimentan, creando un círculo vicioso que parece estar muy involucrado en el desarrollo de las diversas patologías asociadas a la obesidad en el síndrome metabólico, en especial la enfermedad cardiovascular, la esteatosis hepática no alcohólica o la diabetes tipo 2. Así, la obesidad puede ser considerada como una patología inflamatoria crónica de bajo grado asociada a estrés oxidativo, que se localizaría predominantemente en el tejido adiposo blanco, aunque también otros órganos claves del metabolismo pueden estar implicados en el curso de la inflamación. Esto es lo que nos permite pensar que numerosas moléculas con acción antioxidante o antiinflamatoria podrían ejercer un papel beneficioso sobre la sensibilidad a la insulina y sobre la adiposidad corporal. Por ejemplo, compuestos naturales con actividad antioxidante donde se incluyen numerosos polifenoles y taninos, como las proanteocianidinas, el resveratrol, las vitaminas C y E, el ácido lipoico, algunos minerales como el selenio y muchos compuestos de origen vegetal presentes en el té verde, la soja, el ginseng, el cacao, el café, etc. Por otro lado, compuestos naturales con actividad antiinflamatoria, entre los que se encuentran moléculas tan interesantes como los mencionados ácidos grasos omega 3, el ácido linoleico conjugado, la curcumina, la quercetina o las procenidinas. Podemos ver algunos ejemplos. Entre los muy diversos fitoquímicos deberemos destacar la familia de los polifenoles, ya que ocupan un lugar muy destacado en la investigación orientada a obtener compuestos bioactivos para el desarrollo de complementos alimenticios o alimentos funcionales en los últimos años. Realmente existen varios miles de polifenoles que podríamos subdividir en diferentes subclases, entre las que destacarían las flavonas, los flavonoles, los flavantresoles y las isoflavonas, flavanonas y antocianidinas y los lignanos. Los flavonoles más conocidos incluyen la quercitina, el camferol y la miricetina, que están presentes en grandes cantidades en cebolla, manzana y té, entre otros. Los principales flavonoles podrían incluir las catequinas, epicatequinas y galocatequinas, frecuentemente conjugadas como éster de ácido gálico en forma de galatos, y se encuentran también en el té, en el vino tinto y en las manzanas. Los niveles de catequinas son especialmente altos en la uva, arándanos, cacao y peras, mientras que las galocatequinas se encuentran principalmente en el té verde. Las catequinas han mostrado efectos como incremento de la capacidad antioxidante plasmática, la disminución de la concentración de peróxidos lipídicos y el descenso de la oxidación de LDL o lipoproteínas de baja densidad. Las antocianidinas presentes en diversas frutas rojas como la fresa, la uva o la mora, entre otras, son de gran interés, ya que hay evidencias que asocian su consumo a cierta protección ante el desarrollo de enfermedades crónicas. Diversos estudios in vitro han demostrado también sus propiedades antioxidantes o antiinflamatorias, por lo que ayudarían a mejorar patologías relacionadas con la obesidad que cursan a través de dichos procesos, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares. Las procenidinas son catequinas oligoméricas, presentes en el cacao, en la uva, el vino, la manzana y otras frutas como el arándano o las ciruelas. La mayor parte de los estudios se han centrado en el incremento del potencial antioxidante plasmático y el descenso de la agregación plaquetaria y de los niveles de LDL y peróxidos lipídicos. Por otro lado, las flavanonas, por ejemplo la naringerina o la espiritina, se encuentran en cítricos y se han relacionado con la disminución de los niveles de lípidos y otros factores relacionados con la aterosclerosis. Los estilbenos, finalmente, otro grupo de polifenoles, están presentes en una amplia gama de plantas. Las mayores fuentes de estilbenos son las uvas, los mostos, vinos, cacahuetes y la mantequilla de cacahuete. Probablemente el estilbeno más estudiado y conocido sea el transresveratrol, aunque los resultados obtenidos son en muchos casos contradictorios por diversas causas. Por ejemplo, hay diferencias en las condiciones utilizadas en los ensayos, en algunos de los cuales se han administrado en ayunas, mientras que en otros junto a alimentos. Y en este último caso, el uso de diferentes matrices alimentarias puede condicionar su biodisponibilidad oral, que ya, como hemos comentado antes, es baja de por sí y por tanto su eficacia. Además, y tal como decíamos antes, se sospecha que solo algunos de los metabolitos formados in vivo tendrían actividad biológica. No obstante, los estudios con resveratrol in vitro han mostrado diversos efectos como la inhibición de la oxidación de lípidos y de la agregación plaquetaria, así como la capacidad de inducir vasorrelajación y reducir el potencial trombogénico, mediante la inhibición de la expresión de moléculas de adhesión, por lo que este es uno de los compuestos habitualmente relacionados con protección frente al riesgo cardiovascular. Finalmente, y como ha comentado la doctora Moreno, diversos estudios han demostrado también la capacidad de los omega 3 presentes en pescados, vegetales, algas, para contrarrestar el desarrollo de obesidad y la resistencia a la insulina en animales alimentados con un alto contenido en grasa o dietas muy ricas en sacarosa. Se han descrito moderadas disminuciones de la adiposidad y mejora de la sensibilidad a la insulina en humanos obesos después de la administración de suplementos de omega 3. De hecho, la inclusión tanto de pescado magro como graso o de suplementos de aceite de pescado puede provocar una mayor pérdida de peso y una mayor reducción del contenido en triglicéridos.
En resumen, existen miles de compuestos de origen natural con potencial aplicación en la prevención de algunas enfermedades mediante su incorporación en la dieta, bien mediante alimentos naturalmente ricos en ellos, bien mediante el consumo de alimentos fortificados o complementos alimenticios, tal como están definidos en la Directiva 2002/46 del Parlamento Europeo, traspuesta a nuestro ordenamiento por el Real Decreto 1487/2009. No obstante, es muy importante remarcar que su uso implica un riguroso proceso de evaluación científica de sus efectos beneficiosos y de su seguridad, aspectos perfectamente regulados, como nos explicará a continuación la doctora Sorena.